Por favor, vayan avisándome, porque yo agregué la mayor cantidad de gente que pude, pero hay gente que no la pude agregar. Hola, profe, yo encontré la materia, pero no me pude inscribir. No, es que vos no tenés que inscribirte en la materia, vos lo que tenés que anotarte. No, pero vos estás anotada, Agustina, me parece. Yo quise entrar y me saltaba como que no era parte de la comisión. Bueno, entonces tengo que anotarte yo. Vos tenés que anotarte en comunidades solamente. Y como alumna, y yo te anoto en la comisión. ¿Puede ser? Es así. Sí. ¿Me entiendes? O sea, vos tenés que anotarte en comunidades. Yo te busco. Agustina, me parece que estás, ¿eh? Me parece que sí. De todos modos, fíjate si podés acceder al material. Yo publiqué un material el otro día. ¿Un PDF o...? Sí, era un PDF del tema de modelos. ¿Se acuerdan que charlamos en la última clase de modelos? Sí, un Que tuvimos Power, que profe, introducir. subiste, creo. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Puede ser que haya subido un PowerPoint de modelos? Sí, perdón, es un PowerPoint, sí. Y estaba el material de la otra profesora de la unidad 1, de la titular. Eso lo habían visto en la clase anterior. A ver, que acá tengo, alguien me mandó algo. Yo entro desde su perfil, profe. No sé qué es el perfil, mi perfil. ¿Qué es eso? Julián, no entiendo por qué es eso del perfil mío. Agustina, vos creo que estás. Agustina Ticera, sí, creo que estás. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Ustedes se tienen que anotar en comunidades como alumnos de la materia, Introducción a la Contabilidad. Se anotan como alumnos. Entonces yo los busco en el listado de los alumnos. Sí, Julián, es que vos estás en el listado de los alumnos de comunidades. O sea, ustedes se anotan en la materia. Yo busco los alumnos que corresponden a la materia, que son de mi comisión, y los llevo a la comisión 8, ¿sí? Ustedes tienen que buscarse en la comisión 8, pero los tengo que anotar yo. Entonces me falta Ariana y me falta Agustina. Y alguien en la clase anterior la intenté anotar y no estaba. Ahora me voy a fijar el nombre. Ya tomo nota. Agustina. Profe, yo no sé si me anotó. ¿Cómo? No sé si me anotó, soy Silvana Peralta. Silvana Peralta, bien, ahí tomo nota. Silvana Peralta, Agustina Nis. Agustina Nis era la primera. Y me faltaba Ariana. Bien. Y Silvina Peralta. Me parece que está Silvina Peralta, ¿eh? Me suena como que está. Tendrías que ingresar y buscarte, porque en realidad, a ver, chicos, les explico. Esto de comunidades es para que ustedes, primero que van a tener que rendir en comunidades, si no están ahí, no van a poder rendir. Ya les diría que es importante que se anoten en comunidades, si no, no van a poder rendir, ¿sí? Primero. Y segundo, tienen el material. O sea que inscribirse en comunidades es un beneficio de ustedes, ¿sí? Tienen que estar inscritos en comunidades. Entonces, ustedes se anotan en comunidades en la materia y yo los busco y los llevo a la comisión 8, que es la comisión a la cual pertenecen. Hay una alumna, Karen Mate, que estuvo en la clase anterior,
no la encuentro. O sea, ella debería inscribirse en esta materia. Ella me decía hace mucho tiempo que estoy. No sé si hace mucho tiempo o no. El tema es que no está inscrita en la materia. Si alguien la conoce, por favor comuníquense con ella. O si está acá, no sé si estará acá o no. No la pude anotar. Ella me decía que estaba, pero yo no la pude encontrar. Ah, listo, Karen, no estaba anotada. Buscate porque no te encontré. Bueno. ¿Podemos comenzar la clase de hoy, por favor? ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Bueno, vamos a retomar con el tema de modelos. ¿Les parece? ¿Pudieron ver la teoría de modelos? Lula, bien. No habría problemas. Si querés cursar conmigo, no hay problema. La cuestión es la siguiente. El día que vas a rendir, vas a tener que rendir en tu comisión, salvo que hagas cambio de comisión. No sé si se puede hacer cambio de comisión. ¿Sí? Si no, Sí, profe, yo hablé porque tuve un problema con el CIU Guaraní que cuando me inscribí se me superpusieron dos clases y generalmente el CIU no te deja hacer eso. Y bueno, y hablé y no hay cambio de comisión y me dijeron que puede estar de oyente en otra clase y yo le aviso que estoy en su clase como oyente, porque después sé que tengo que rendir con la mía original. Bien, perfecto. Te agrego en esta si querés para que puedas acceder al material. Dale, gracias. Perfecto. Creo que te puedo anotar igual. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo? ¿Arrancamos? Bueno. ¿Quedó alguna duda? Ah, ¿hay alguien? Silvina, vos levantaste la mano. ¿Querés bajar la mano o querés hacerme otra preguntita? Bueno. A ver. ¿Alguna otra preguntita nada más? Bueno, ¿alguna duda con respecto al tema de modelos? ¿Vieron lo de modelos? ¿Pudieron leer algo de modelos? Vieron que en el cuadernillo hay bastante explicación acerca de eso. ¿Hacemos un breve repaso? ¿Así vamos a hacer algún ejercicio de modelos? Bueno, voy a compartir pantalla. Ay, creen que alguien quiere ingresar. A ver, a ver. Bueno, ahora no. Sale la pantalla para que esperen un segundito, chicos. Llega gente y se pone con prisa. A ver, ahora. En esta pantalla vamos a compartir. Bueno, ¿están viendo ahora lo de modelos? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, estos son los parámetros de los modelos contables patrimoniales. Recuerden que eran tres parámetros fundamentales. La unidad de medida, que era, ¿me escuchan? Que era la moneda de cuenta. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Era la moneda de cuenta, decíamos que era el peso. Acá en Argentina teníamos el peso, pero yo podía hablar de moneda homogénea o heterogénea. Y les comentaba que a partir de los balances cerrados en el año 2018, perdón, los balances
desde el 1 de julio de 2018, comenzaron a ser obligatorios presentar esos balances en moneda homogénea. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada superó el 100% en 3 periodos, entonces nuestras normas contables nos obligaban a presentar los estados contables en moneda homogénea. ¿Qué es moneda homogénea? Es una moneda a la cual yo tuve en cuenta la inflación que hubo desde el periodo en que se compraron los bienes, por ejemplo, hasta la fecha de cierre, o desde el periodo en que yo hice una venta hasta la fecha de cierre. O sea, yo tengo en cuenta los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Porque, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento de precios, ¿sí? El aumento sostenido de precios, que hace que el peso, con cierta cantidad de pesos, cada vez pueda acceder a comprar menos bienes, ¿sí? Los precios de los bienes aumentan y cada vez se va desvalorizando la moneda. Yo puedo tener una época inflacionaria o deflacionaria. La deflación es a la inversa, es cuando en realidad los precios de los bienes disminuyen. ¿Sí? Bueno, acá lo que tenemos es inflación y decimos que vamos a tener que presentar los balances o los estados contables perdón, en moneda homogénea, en moneda de igual poder adquisitivo, ¿sí? En moneda de poder adquisitivo, ¿de qué momento? De la fecha de cierre de ejercicio. Para hacer eso se hace un proceso que se llama ajuste por inflación, en el cual yo tengo que tener en cuenta los bienes que están expuestos a la inflación y los bienes que no están expuestos a la inflación. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy hablando de que tengo pesos, moneda, tengo un billete de 100 pesos, ¿sí? Ese billete de 100 pesos viene en el billete escrito que vale 100 pesos, ¿sí? Si hay inflación, yo no puedo borrar y poner que vale 110 o 115 o 125. Ese billete vale 100 pesos y si hay inflación, cada vez voy a poder comprar menos con esos 100 pesos. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Ese billete es una partida monetaria, una partida que está expuesta a la inflación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de los bienes, eso, que es una partida monetaria, el dinero que yo tengo en efectivo, o si yo tengo una cuenta a cobrar en pesos, sin ajuste, sin nada, una cuenta a cobrar en pesos, es lo mismo que si tuviera el dinero en efectivo, o si tuviera el dinero depositado en el banco en pesos, ¿sí? Hay inflación y yo con esa cantidad de pesos cada vez puedo comprar menos bienes, ¿sí? Esas son partidas monetarias o partidas expuestas a la inflación. En cambio, si yo invierto en determinados bienes, es como que me protejo de la inflación, estoy protegida, no estoy expuesta a la inflación. Si yo en una época inflacionaria compro bienes, compro mercaderías, compro un rodado, compro un inmueble, una maquinaria, es como que me protejo de la inflación. ¿Por qué? Porque el precio de ese bien que yo compré va a ir subiendo a medida, va a seguir el ritmo de la inflación. Entonces es como que estoy protegida de la inflación. Entonces, si yo tengo partidas monetarias, esas partidas monetarias están expuestas a la inflación, ¿sí? En cambio, si yo tengo bienes como, por ejemplo, ya les decía, mercaderías o un rodado, compro determinados bienes, estoy protegida, o sea que son partidas no expuestas a la inflación, ¿sí? Yo compro moneda extranjera o hago un plazo fijo en moneda extranjera o tengo determinada cantidad, es como que estoy protegida de la inflación. Me protejo de la inflación porque comprando un bien que no está expuesto a la inflación. Ahora, vamos a pensar, yo estoy pensando en bienes que tengo. Ahora, si yo tengo una deuda en pesos, y viene una época inflacionaria, ¿me conviene estar endeudado en una época inflacionaria en pesos? Sí. Sí, me conviene.
Exactamente. ¿Por qué? Porque con ese valor que yo te voy a tener que cancelar mi deuda, esperen un momentito que quiero admitir a una persona que acaba de ingresar. Espérenme un segundito. Bien. Sigo presentando. A ver, ¿ustedes siguen viendo el cuadro? Ahora sí, ¿Sí? sí. Bien. Bueno. Entonces, como les decía, en una época inflacionaria, yo me conviene estar endeudada. ¿Por qué? Porque en realidad, con menos dinero, con menos cantidad de dinero, voy a poder hacer frente a esa deuda. ¿Se entiende? Entonces, Es como si se licúa la deuda. exactamente, es como si se licúa la deuda, exactamente, bien. ¿Por qué? Porque en realidad, con menos cantidad de pesos, voy a poder cancelar esa obligación, que es en pesos no ajustado. Ahora, si yo tengo una deuda que se ajusta o que se, vamos a usar el término indexa o ajusta, es lo mismo. Según un índice, por ejemplo, según el índice de precio consumidor o el índice de la construcción o demás, allí no, porque ahí seguramente ese índice va a ir parecido a la inflación. Entonces es como que no estoy protegida, o sea que no estoy, esas partidas dejan de estar expuestas, ¿sí? La persona que, por ejemplo, me da un préstamo o un proveedor me da un préstamo, pero me indexa esa deuda, me dice, bueno, pero se va a ajustar en función de la tasa, bueno, allí esa persona quiere cubrirse, quiere cobrarme no en pesos históricos, sino que esa deuda que yo voy a tener en una época inflacionaria no me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque en realidad mi deuda va a ir aumentando en función de ese índice por el cual me dieron el préstamo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de unidad de medida, hablo de moneda homogénea. Moneda homogénea porque hablo de pesos de igual poder adquisitivo. En cambio, moneda heterogénea decíamos que yo estoy sumando, por ejemplo, mercaderías que compré en enero con mercaderías que estoy comprando hoy. ¿Sí? El valor de las mercaderías en enero puede haber cambiado mucho a causa de la inflación, porque de hecho hubo inflación entre enero y abril. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo presento un balance, estoy sumando cosas distintas, por eso estoy hablando de moneda heterogénea. Moneda homogénea, ¿yo qué hago? Considero la inflación que hubo desde el momento en que compré el bien hasta la fecha de cierre y presento un balance en moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre. Pero para hacer ese ajuste por inflación, solamente voy a ajustar, ¿sí? Por el método que nosotros vamos a hacer el ajuste, vamos a ajustar las partidas monetarias. Pero en realidad vamos a ver que las partidas que me generan resultados por esta inflación son las partidas que están expuestas a la inflación, porque yo pierdo o gano a causa de las partidas que están expuestas. Si yo, por ejemplo, inicié actividades, constituí una sociedad en marzo del 2020, ¿sí? Y bueno, y con esto de la pandemia y demás, los socios aportaron el dinero, pero no compramos mercaderías, nada. Dejamos ese dinero, ¿sí? Dejamos ese dinero, bueno, y hoy decimos, bueno, vamos a ver si podemos arrancar con esta sociedad, porque tenemos el dinero depositado en el banco, en pesos. Ese dinero que tengo depositado en el banco en pesos, ¿es una partida expuesta a la inflación o no? Sí, expuesta. Está. ¿Y yo qué pasó? ¿Gané o perdí? ¿Qué pasó con los socios de esta sociedad? ¿Ganaron o perdieron? Perdieron como loco. Perdieron, exactamente. ¿Por qué? Porque hubo inflación entre marzo, abril del año pasado hasta ahora, ¿sí? Entonces, lógicamente, ellos tenían el dinero y esos pesos que tenían, y piensen que es como que el peso tiene el valor escrito, ¿sí? Y si hay inflación, ese valor, cada vez puedo comprar menos cosas con esos billetes, ¿sí? Entonces, perdieron a causa de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda porque ellos no se protegieron de la inflación. En cambio, si ellos, por ejemplo, en ese momento hubiesen decidido comprar mercaderías,
tenían una partida que no está expuesta a la inflación. Es como que se protegieron de la inflación. ¿Por qué? Porque más o menos las mercaderías pueden haber variado de precio en función de la inflación. Entonces como que se protegieron de la inflación. No están expuestos a la inflación. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. El otro elemento habíamos hablado de cómo medíamos los bienes. Podíamos medirlos en valores históricos, o sea, lo que me costó cuando lo compré. Entonces yo presento una contabilidad en pesos de lo que me costó al momento en que yo compré los bienes, y hablo de valores históricos, o puedo hablar de una contabilidad a valores corrientes. Yo mido a valores de hoy, ¿sí? Pero, ojo, sin tener en cuenta la inflación, porque los bienes pueden cambiar de precio, y recuerden que habíamos hablado que los bienes pueden variar de precio a causa de otra cosa que no sea la inflación. Habíamos hablado de la oferta y la demanda, ¿se acuerdan? Yo digo, en una época en la cual hay super oferta de bienes, el valor de esos bienes baja. Y en épocas en que no hay tanta oferta de bienes o hay mucha demanda, el precio de los bienes sube, ¿sí? Entonces, por cuestiones de oferta y demanda, cambian los precios de los bienes. ¿Estamos? Entonces, acá, si yo hablo de valores corrientes, estoy hablando de presentar un balance en pesos del momento en el cual yo estoy haciendo la medición, del momento en el cual presento la información. Y el tercer elemento era el tema de capital a mantener. Capital a mantener, ¿se acuerdan que decíamos? Yo hablo de capital a mantener para determinar el resultado, ¿sí? Y normalmente decimos que la mayoría de los modelos contables usan el capital a mantener financiero, el capital medido en pesos. Los que aportaron los socios al inicio, comparado con lo que tengo al cierre, entre si no hubo aportes o retiros de dinero, yo comparo lo que tengo al inicio con lo que tengo al cierre y allí determino el resultado del ejercicio, ¿sí? La empresa inició actividades, compró, pagó sueldos, compró mercaderías, pagó la energía eléctrica, impuestos que tuvo que pagar y demás. A fecha de cierre tiene determinada cantidad de capital. Entonces comparo el capital al inicio con el capital al cierre. Si aumentó, tengo más, tuve un resultado positivo. Si tengo menos, un resultado negativo, ¿sí? Pero lo mido en pesos aportados por los dueños. Ese es el capital financiero, ¿sí? Ahora, si yo el capital a mantener lo mido en unidades producidas o en capacidad de producción, allí sería un capital físico. Siempre que hablo de capital físico, tengo que hablar de valores corrientes, ¿sí? Yo no puedo hablar de un capital físico con valores históricos. Siempre que hablo de capital físico, hablo de valores corrientes, porque ¿se acuerdan que yo decía? Yo hablo de la capacidad de producción. Yo arranqué con la empresa, tenía una maquinaria para producir tantas unidades. Si a fecha de cierre produzco esas unidades o más, gané. Si produzco menos, si la capacidad de producción es menor, tuve un quebranto. Pero siempre medido con valores corrientes, ¿sí? O sea que cuando yo hablo de capital físico, sí o sí tengo que hablar de valores corrientes. De valores medidos al momento de la medición, ¿sí? Combinando todo esto, llegamos a los distintos valores, a los distintos modelos contables patrimoniales puros. Yo comparo y digo, bueno, comparo, por ejemplo, unidad de medida, digo homogénea, con valores históricos, con capital financiero, un modelo. Heterogénea, con valores históricos, con capital financiero, otro modelo. Voy al otro elemento. Moneda heterogénea con valores corrientes, capital financiero. Moneda heterogénea. No, perdón, moneda homogénea con valores corrientes, capital financiero. Otro modelo. Y luego me quedan los de capital físico. Que capital físico, decimos que el capital físico puedo considerarlo solamente con valores corrientes. Y ahí tengo combinarlo con moneda homogénea o moneda heterogénea. ¿Sí? Y con capital físico. Ya les decía que este modelo de capital físico solamente lo usa la empresa Philips, que se puede llamar también
modelo de contabilidad holandés, y ustedes lo tienen mencionado también en la evolución de los modelos contables. Si vemos la evolución de los modelos, vamos a ver que la contabilidad tradicional usa ¿cuál modelo? Arrancamos con una unidad de medida heterogénea, no teníamos en cuenta la inflación. De hecho, ustedes siguieron contabilidad en la escuela secundaria, seguramente trabajaron con esto, con una unidad de medida de moneda heterogénea, ¿sí? Ustedes no hicieron nunca ajuste por inflación. Entonces, el primer modelo, el de la contabilidad tradicional, usa moneda heterogénea. Medimos con valores históricos, con los valores al momento en que compramos los bienes, ¿sí? Con valores del pasado, del momento en que se compraron los bienes. Y el capital a mantener financiero. Ese es el modelo de contabilidad tradicional, ¿sí? El primero de los modelos contables que aparecen a través del tiempo. A continuación, tenemos otro modelo que es como que va un pasito adelante de este modelo de contabilidad tradicional. Se llama modelo de contabilidad avanzada, tradicional avanzada. Avanzado, ¿por qué fueron un poquito más adelante? ¿Qué es lo que aplicó este modelo? Unidad de medida heterogénea. Capital a mantener financiero, ¿sí? Pero cuando miden los bienes, usan valores históricos, salvo para algunos bienes, ¿sí? Para algunos bienes, que para esos bienes usan valores corrientes. ¿Cuáles son los bienes que usan valores corrientes? Los bienes que tienen un mercado transparente y una cotización conocida, como por ejemplo, las acciones que cotizan, como por ejemplo, los cereales, como por ejemplo, los metales preciosos, ¿sí? Ustedes saben que para el oro hay una cotización conocida, para el petróleo hay una cotización conocida, para los cereales hay una cotización conocida, es un mercado transparente, ¿sí? Entonces, para esos bienes, este modelo de contabilidad tradicional avanzada usa capital a mantener financiero, como el tradicional, moneda heterogénea, ¿sí? Pero también evalúa valores históricos, pero para los bienes que tienen una cotización conocida y un mercado transparente, y que no necesitan un esfuerzo de venta para venderse, los evalúan a valores corrientes, ¿sí? Como los cereales, dijimos, las acciones, los minerales, como el oro o el petróleo. Esos bienes tienen un mercado transparente, una cotización conocida. Y no es necesario hacer un esfuerzo para venderlo, ¿sí? Entonces, esos bienes se evalúan a valor corriente. Esa es la diferencia entre la contabilidad tradicional y la contabilidad tradicional avanzada. Que a esos bienes, puntualmente, se los evalúa distinto, a valores corrientes. Todos los demás van a valores históricos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a el modelo de contabilidad a valor histórico, pero con moneda homogénea. El modelo utiliza capital financiero, trabaja con valores históricos, ¿sí? Trabaja con valores históricos, valores del momento en que se compraron, pero hace un ajuste por inflación, ¿sí? Se llama el modelo de contabilidad tradicional ajustado o indexado. ¿Por qué? Porque trabaja con moneda homogénea. Esta moneda homogénea, ¿qué era? Era llevar los pesos de los distintos bienes que ya les comenté, que son los bienes que no están expuestos a la inflación, se ajustan y se determina un resultado por esta inflación en ese periodo. Entonces, los bienes que no están expuestos los vamos a reexpresar, los vamos a ajustar y los llevamos a pesos de moneda de cierre, a pesos de la fecha de balance. O sea, si yo cerré ejercicio el 31 de diciembre, voy a presentar toda la información en pesos con la capacidad adquisitiva de los pesos del 31 de diciembre. Si cerré ejercicio el 31 de marzo,
presento la información en pesos, en moneda de igual poder adquisitivo en pesos del 31 de marzo de, por ejemplo, de este año. ¿Sí? Eso es trabajar en moneda homogénea. Yo llevo todo a la moneda de poder adquisitivo de la fecha del cierre de ejercicio. Es el modelo de costo histórico ajustado. Seguimos avanzando y tenemos, ¿qué otro modelo tenemos? El modelo, ya vamos a empezar a aplicarle los valores corrientes. Si yo aplico valores corrientes, decíamos que yo dejo de trabajar con valores del pasado y uso valores del presente. Valores del momento en que estoy midiendo los bienes, ¿sí? En que estoy haciendo la medición. A la fecha de balance, normalmente. Entonces digo, puedo trabajar con valores corrientes puros, es el valor corriente, con capital financiero, valores corrientes, y moneda heterogénea. O, si no, puedo trabajar con valores corrientes, pero con moneda homogénea. Y eso sería el modelo a valores corrientes ajustado o el modelo a valores corrientes indexado. Capital financiero, valores corrientes y moneda homogénea. ¿Sí? O sea, yo voy combinando los distintos elementos y voy llegando a distintos modelos. ¿Sí? Y el último modelo que tenemos es el modelo de capital físico, que ya les decía, que lo podemos llamar también modelo a costo de reposición, o modelo holandés, o modelo de la contabilidad de Phillips, que trabaja con capital a mantener físico. Cuando yo trabajo con capital a mantener físico, sí o sí tengo que trabajar con valores corrientes. ¿Sí? Y de por sí, yo les decía, es difícil medir la capacidad de producción, ¿sí? Porque ¿cómo hago para decir que mido la capacidad de producción de determinada maquinaria? Entonces, es difícil, en realidad por eso normalmente los modelos que vamos a utilizar, en nuestro país utiliza el modelo financiero, el capital financiero, que yo mido en pesos, lo que aportaron los socios, ¿sí? Es más fácil que medir esto, que es la capacidad de producción, que en realidad es algo muy subjetivo quizás. Entonces, por eso, normalmente, ya de por sí, como es difícil, normalmente este modelo trabaja con contabilidad heterogénea. ¿Sí? Fíjense que nosotros a ese modelo lo tenemos. Criterio de medición, valores corrientes, capital físico y la moneda heterogénea, porque si además de que es difícil hacer el cálculo, tenemos que hacerle el ajuste por inflación, entonces por eso normalmente se considera con la contabilidad en moneda heterogénea, sin ajustar por inflación. ¿Sí? Aunque ustedes lo pueden ver en la bibliografía que también puede existir con moneda homogénea, pero es muy, muy difícil porque, como ya les decía, si de por sí es difícil, hacerle también un ajuste por inflación es complicado. De hecho, ustedes, cuando lo tienen en el cuadro con los distintos modelos, fíjense que en la última de los cuadros, lo tienen planteado con moneda homogénea. Fíjense que tienen capital físico, moneda homogénea y valores corrientes. O sea que lo tienen con las dos alternativas. ¿Sí? Esto sería ir combinando los distintos modelos contables. Y acá, en el otro cuadro, en el que les estuve explicando recién, es cómo lo vamos combinando, cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Me interesaría poder controlar si hicieron esa actividad que yo les había propuesto de tarea, si pudieron hacer algo de esa actividad de tarea, y hacer la actividad 13, que es así, me interesaría ver si podemos resolver. A ver, la actividad 11, yo se las había planteado de tarea, ¿les había dicho que la hagan o no? Sí, profe. Bueno, ¿la hicieron? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, el modelo de contabilidad tradicional avanzada. Ahora los escucho a ustedes. ¿Qué parámetros utiliza? Yo lo expliqué recién. El modelo de contabilidad tradicional avanzada usa como criterio de medición el costo histórico y valores Bien. corrientes para los bienes, como dijo usted, que son estilo commodities y eso.
Bien, perfecto. Bien. Como unidad de medida usa la moneda heterogénea y el capital a mantener es financiero. Muy bien, excelente. Bueno, el modelo de contabilidad tradicional ajustada. A ver, contabilidad tradicional ajustada. Tradicional me da la idea de que estoy hablando de valores históricos. ¿Sí? Contabilidad tradicional es valores históricos. ¿Sí? Ya les di una ayudita. ¿Qué tiene la palabra ajustada? Criterio de medición. Criterio de medición, valores históricos. Bien. Capital a mantener, Financiero. financiero. ¿Sí? Capital a mantener, financiero. Y la diferencia es que ya ajustada, cuando me habla de ajustada, ¿qué quiere decir? Que le hicimos ajuste por inflación. Indexada, ajustada o reexpresada son palabras sinónimas. ¿Sí? Son sinónimos para nuestra materia. Reexpresar, ajustar, indexar. Quiere decir que yo llevo todo a pesos de fecha de cierre. Estoy trabajando con moneda homogénea. ¿Sí? Siempre que dice ajustado, reexpresado o indexado, esa es la cuestión. Esperen que apague el celular. Discúlpenme, chicos, que esperen que voy a poner en silencio este teléfono, que me olvidé de silenciar. Bueno, a ver. Y el último modelo que me piden acá, me dice modelo de contabilidad a valores corrientes ajustados. Contabilidad a valores corrientes ajustados. Capital a mantener. Valores corrientes también. Bien. Financiero. Financiero. Capital a mantener, financiero. Acá ya me dijeron que como me dice valores corrientes, ya sé que es valores corrientes. Y como me dice que es ajustado, quiere decir que acá estoy trabajando con la moneda homogénea. ¿Estamos? Moneda homogénea, valores corrientes, capital financiero. Modelo de contabilidad con valores corrientes ajustados. Profe, Sí, tiene razón, profe, ahí en el libro dice heterogéneo. unidad de medida dice moneda heterogénea. ¿Cuál? En el libro. Valores corrientes. Pero acá dice ajustado, chicos. Si es ajustado, Claro, no es moneda homogénea. claro, pero en el libro decía eso, moneda heterogénea. ¿A dónde decía? Perdón, a ver. En el libro. En el ¿En qué libro. libro? Libro naranjo. ¿En el de teoría? Sí. No sé, hay algo erróneo. A ver, espérenme un segundito. Puede haber algún error, ¿eh? ¿En el cuadro o en el de la evolución? En la En página. el cuadro de la página 35. Bien. Pero dice valores corrientes, pero no dice ajustados, por eso. Pero chicos, a ver. Son dos cosas distintas. A ver, vamos a... Profe, dice indexado, es lo mismo. A ver, chicos, a ver un segundo, por favor. El de modelo que me dice valores corrientes indexados es el ajustado y me dice que la moneda es homogénea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El que tienen arriba ustedes, el modelo de valores corrientes, es modelo de valores corrientes puros, por eso tiene moneda heterogénea. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver. Fíjense que en el modelo de la contabilidad tradicional habla de valores históricos, ¿sí? En cambio, el modelo de contabilidad a valores corrientes habla de el elemento. A ver, espere que muestro de nuevo, presento de nuevo. Siempre tienen que comparar los tres elementos, ¿sí? Esperen que aquí. No, se me fue la hojita de... Acá está. Bien. ¿Ustedes lo ven ahora, chicos, o no? ¿No? Una presentación no se ve, profe. Bien, esperemos un segundito. Esto del Excel, lo ves.
No tiene. No sé. Si no queda ahora. Ahí. Todavía no, profe, ¿eh? ¿No se ve? Profe, Sí. yo acá el que hice sería el cuarto. En el libro dice modelo de valores corrientes y no dice nada más. Ese Bueno, fue el que modelo yo de valores corrientes es el modelo de valores corrientes puros, ¿sí? Valores corrientes puros. Fíjate que en la anterior tenés toda la otra alternativa. Fíjate. Claro, pero dice, claro, modelo costo histórico indexado o ajustado. Y después Sí, dice, bueno, pero espera un momentito. A ver, vamos a ver lo siguiente. El que ustedes tienen como punto 1, vamos a la actividad 14. Actividad 14 dice, modelo de contabilidad tradicional avanzada. Ahí no hay dudas, porque ese no tiene dudas. Es tradicional avanzada. Ese no tienen dudas, ustedes lo tienen como punto 2 en la página 35, ¿sí? El otro modelo, que me dice modelo de contabilidad tradicional ajustada, es la contabilidad tradicional, pero que tiene un ajuste por inflación. Entonces, es el modelo a costo histórico indexado o ajustado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contabilidad tradicional trabaja con valores históricos. No trabaja con valores corrientes. Entonces, cuando yo hablo de contabilidad tradicional, es lo mismo que si yo hablo de modelo a costo histórico. ¿Sí? Entonces, cuando me dice contabilidad tradicional ajustada, es costo histórico, pero a ese costo histórico le hago ajuste por inflación, por eso me dice ajustada. Entonces, usa moneda homogénea. Capital financiero, costo histórico, moneda homogénea. ¿Sí? Ese es el 2. Vamos al 3. En el modelo 3 me dice modelo de contabilidad a valores corrientes ajustados. Entonces, capital a mantener, financiero. Valores corrientes, porque me dice que es valores corrientes. Ahora me dice que es ajustado. Entonces, si es ajustado, tengo que hablar de moneda homogénea, no heterogénea. ¿Estamos de acuerdo? avanzado quiere decir ajustado. No, avanzado es un método, no tiene nada que ver avanzado. Lo que es avanzado es porque es el histórico, pero avanzó un poquito más porque ajustó determinadas cosas. Ese es avanzado. Lo que sí son sinónimos es ajustado, indexado o reexpresado. Eso sí significa que yo estoy hablando de una unidad de medida homogénea. Yo le hice ajuste por inflación. ¿Sí? En cambio, el de la contabilidad tradicional no hace ajuste por inflación. La contabilidad tradicional sin ajuste es la contabilidad tradicional histórica, el costo histórico, la contabilidad tradicional que ustedes conocían. Lo que ustedes hicieron en contabilidad hasta ahora, la gente que vio contabilidad trabajaba con capital, con valores históricos, con moneda heterogénea sin ajuste y capital financiero. Eso se trabajó, hasta ahora ustedes trabajaban así. Ahora incorporamos estos elementos, el tema de valores corrientes y el tema de moneda homogénea. ¿Sí? El tema de la contabilidad tradicional avanzada, dice avanzada porque es como que es la contabilidad histórica, pero que en realidad reconoció un poquito más de los valores corrientes. ¿Por qué? Porque, a ver, hay bienes que aumentan su valor, mercaderías que aumentan su valor. Por ejemplo, yo les decía, si yo, por ejemplo, compré un terreno y justo cerca de ese terreno que yo compré pasa una autopista y ese terreno que compré aumentó de valor. ¿Sí? ¿Se escucha? Me interesaría que apaguen los micrófonos, ¿sí? Entonces así no hace, porque si no hay como interferencia. Cuando yo les pregunto, sí contestan. ¿Estamos? Bueno, les comentaba, ese terreno aumentó de valor
El valor histórico es el valor que yo lo compré, pero si yo quiero a ese terreno medir el valor que cuesta hoy, como hicieron una ruta cerca o hicieron algo muy importante que le incorporó bastante valor a mi bien, a este terreno que yo tenía, el valor corriente seguramente es mucho mayor que el valor histórico, ¿sí? Este valor corriente es un valor de hoy. El valor histórico es el valor en el que yo compré el bien, un valor del pasado. Entonces, para esos bienes que yo les cuento que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para venderlo, como por ejemplo el oro, acá me decían los commodities, ¿sí? O los cereales. Esos bienes, entonces, no tiene sentido que yo los valúe al valor histórico, porque yo sé que si salgo al mercado es fácil poder venderlos a ese valor corriente. Por eso esta contabilidad avanzada a estos bienes, que no hay que esforzarse demasiado para venderlos y tienen una cotización conocida, me permite que los valúe a valores corrientes. Es una contabilidad histórica, como la que conocíamos antes, pero le incorporó que para estos bienes que tienen una cotización conocida, yo le pueda dar el valor corriente. Y esos bienes los valúe a valor corriente. Esa es la contabilidad avanzada. Avanzado no es en este caso, sinónimo de lo otro que es ajustado, reexpresado o indexado. Ahí sí tuve que tener en cuenta la inflación. ¿Se entiende? ¿Me llegaron a entender? Perfecto. ¿Cómo? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno. Vamos a intentar hacer entonces ahora, traten de hacer ustedes, la actividad 13. La actividad 13 dice, del siguiente listado, señales cuáles se encuentran expuestas y cuáles no expuestas a los cambios del poder adquisitivo de la moneda. O sea, se dice determinados bienes, tienen allí, y ustedes me tienen que decir si está expuesta o no a la inflación. ¿Sí? Si están protegidos o no. Lo que no está expuesto a la inflación quiere decir que está protegido de la inflación. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Lo que no está expuesto quiere decir que son las partidas que están protegidas de la inflación. ¿Se acuerdan que yo les decía, constituí una sociedad y me guardé el dinero en efectivo? La constituí el año pasado, me guardé el dinero en efectivo. Ese dinero en efectivo está expuesto a la inflación. ¿Sí? En cambio... Profe, en la... En la página 15, libro azul. Página 15, libro azul. Dice, deudas contraídas en moneda extranjera no están expuestas, o sea, la inflación, pero... A ver, me interesaría que lo piensen ustedes y después lo hacemos todos juntos. Les doy un ratito para que lo piensen ustedes en función de lo que charlamos. Dale. ¿Sí? Lo piensan ustedes tranquilos y lo resuelven ustedes y después lo charlamos todos juntos, ¿sí?
Bueno, ¿pudieron resolver algo? ¿Terminaron ya? ¿Cómo andamos? Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces acá tenemos que ver cuáles partidas están expuestas y cuáles no expuestas. Me dice importes a cobrar a clientes en pesos. Yo tengo una suma de dinero que mis clientes me deben, pero en pesos. Eso Expuesta. está expuesta a la inflación, exactamente, está expuesta. Imagínense que si yo tengo una cuenta a cobrar en pesos y hay mucha inflación, en realidad cuando lo cobro me voy a ver perjudicada, lógicamente, ¿sí? ¿El dinero en efectivo está expuesto o no a la inflación? Sí. Está expuesto. Estas partidas que están expuestas a la inflación se llaman partidas monetarias también. Partidas monetarias o partidas expuestas a la inflación. ¿Sí? Mercaderías para la venta, ¿está expuesta o no? No. No. No, yo compro mercaderías para protegerme de la inflación, ¿sí? Entonces, no está expuesta. La otra me dice deudas contraídas en moneda extranjera. Está expuesta. Sí. Yo contraje una deuda, pero en moneda extranjera. Está expuesto a la inflación de la moneda extranjera. A ver, O sea, pero vamos a depende ver, si tenés. estamos Depende viendo si tenés. en nuestro poder adquisitivo y en nuestra moneda, estamos hablando de nuestra moneda. No está expuesta. Para mí no. No está expuesta. No está expuesta, no. Te estás resguardando de inflación también. Vamos a pensarlo por el otro lado, vamos a pensar que yo contraje la deuda porque el señor no me financió en pesos. El señor que me vendió, por ejemplo, vamos a suponer que el señor este me vendió un rodado. Me dice, bueno, yo te vendo el rodado, pero mira, si vos no me lo pagás ahora de contado, yo te lo paso a dólares y vos me debes tantos dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa deuda, esa partida no es monetaria, porque si hay inflación, yo no me veo beneficiada, al contrario. Ese señor quiso cubrirse de la inflación y ¿qué hizo? Me dolarizó la deuda, ¿sí? Entonces es una partida que no está expuesta. ¿Mm? Porque ese señor se quiso cubrir de la inflación dolarizando esa deuda, mi deuda, ¿sí? Esa cuenta que para él es para cobrar. Pero, o sea, no está expuesta para él. Pero a mí no me conviene. ¿Y a mí me conviene estar endeudada en dólares? ¿Y no? No. No. A ver, si en una época inflacionaria me conviene estar endeudado. Y en la época inflacionaria a mí me conviene estar endeudado. ¿Por qué? Porque si yo estoy endeudada en pesos, cuando yo tenga que cancelar, voy a necesitar menos pesos para poder pagar esa deuda. Sí, pero si está endeudada en dólares. En cambio, si está en dólares, el señor se protegió de la inflación. O sea que esta partida no está expuesta a la inflación. ¿Sí? ¿Estamos? Es una partida no expuesta. O sea que Claro. se habla de la partida en sí y no de la persona atacante. Claro, o sea, hablaría nada más de quién se está resguardando. O sea, yo tengo la deuda, el que se resguarda es el hombre. O sea, no está expuesto el hombre, yo sí. Pero o sea, no se resguarda. Es que ¿Quién? en realidad No vos sé seguís eso, pagando la no. misma cantidad de deuda. Claro, pero si el dólar aumenta, yo no sigo pagando lo mismo. Pero vos pagas los mismos dólares. Claro, claro, eso sí, pero o sea, el dólar, qué sé yo, hace un año estaba 83 pesos, hoy está 169. Si vos tenés los dólares, ahí La sí. inflación sube. Si vas a pagar en pesos, capaz que ahí no. Si vos tenés los dólares, estaba Claro. protegida por la inflación. ¿Está? Claro, Si vos tenías los eso sí, dólares, estabas protegida por la inflación. en eso sí. ¿Sí? Pero, ¿usted habla de la persona o de la deuda? De la deuda, Mira, ¿sabes? Si yo hablo de la persona, o sea, viéndolo desde mi punto de vista, a mí no me conviene y yo pondría que sí estoy expuesta. a ver. No. A ver, porque pasa lo siguiente. No es que está, a ver, vamos a pensar lo siguiente. Si yo, vamos a pensar que si en vez de yo deber en dólares, dinero en dólares, debo mercaderías. ¿Sí? En una época inflacionaria, es lo mismo. Es lo mismo que si yo en vez de deber en vez de esta deuda contraída en moneda extranjera, en vez de ser una deuda contraída en moneda extranjera, sea una deuda en mercaderías. ¿Sí?
Si yo le estoy debiendo mercaderías, ¿qué pasa? Voy a tener que gastar cada vez más dinero para poder pagarle. O sea que en realidad eso no está expuesto a la inflación, porque la inflación va a gastar la deuda, pero en cambio yo voy a necesitar cada vez más dinero para poder pagar esa deuda. Es lo mismo que tengo que pagar en dólares. O vamos a suponer que si yo... O sea, en realidad les explico. Lo que está expuesto a la inflación son las partidas monetarias en pesos, sin ajuste por inflación y en pesos. Esas son las que están expuestas. Todo lo que yo tenga en pesos, o que tenga a cobrar o a pagar, pero en pesos, que no tenga ni cláusula de ajuste, ni tenga moneda extranjera, siempre tienen que ser en pesos. Esas son las que están expuestas. ¿Sí? Esa es la que me va a generar la inflación, el resultado por inflación. Si yo tengo una deuda a pagar en mercaderías, el señor se trató de proteger, entonces esa deuda es no expuesta, porque no está expuesta a la inflación. Porque yo voy a tener que vender muchos bienes para poder cancelarle esa deuda en mercaderías al señor, o en dólares al señor. La deuda se... O sea que se habla de la deuda en sí, no de las personas que están afectadas o no. Solamente se habla de la deuda solamente se me licúa si está en pesos. ¿Sí? La deuda se me licúa a mí si está en pesos. Y si yo tengo una cuenta a cobrar en pesos y hay inflación, piensen que es lo mismo que si tuviera el dinero. Es lo mismo que si hubiera pasado como, vamos a suponer que yo, en el ejercicio, ese ejemplito que les decía que había constituido una sociedad y en vez de dejarme el dinero en efectivo, dejarlo depositado en el banco en pesos, estos socios decidieron darle ese dinero a uno de los socios para que haga algo. Y ese socio tiene que devolver esa cantidad de dinero. A ese socio, hoy devolverle esa cantidad de dinero le va a costar mucho menos que devolverlo, a lo mejor a fin de año, o devolverlo cuando se lo prestamos. ¿Sí? Porque a esa persona se le licuó la deuda, o sea, esa era una partida monetaria expuesta. Nosotros perdimos porque le dimos dinero y le financiamos en dinero a esa persona, en pesos. Todo lo que esté expuesto es moneda, pesos, en moneda nacional, cuentas a cobrar en moneda nacional o cuentas a pagar en moneda nacional. Eso es lo que está expuesto a la inflación. Todo lo demás está protegido de inflación. ¿Sí? Por ejemplo, la próxima dice deudas contraídas en pesos. ¿Expuesto o no expuesto? Expuesto. Está Expuesto. porque es en pesos. Perfecto. Dinero depositado en el banco macro en una cuenta corriente. Expuesto. Expuesto. Expuesto porque es en pesos, no me dice que es moneda extranjera, así que es en pesos. Dinero depositado en el banco macro a plazo fijo en pesos. Expuesto. Expuesto a la inflación. Y el último me dice dinero depositado en el banco macro a plazo fijo en dólares. No. Expuesto. Claro, el que si está en dólares se quiso proteger de la inflación, entonces hizo un plazo fijo en dólares. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a generalizar. ¿Qué es lo que está expuesto? Todo lo que sea moneda, pesos, moneda, dinero en efectivo en pesos, cuentas a cobrar y cuentas a pagar, todo en pesos. ¿Sí? ¿Estamos? Sin cláusulas de ajuste. Y en pesos, moneda nacional. Esas son partidas monetarias o partidas expuestas a la inflación. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. ¿Podemos arrancar con la unidad 2? En realidad hoy teníamos previsto, tenemos que arrancar con la unidad 2. Ah, les cuento una novedad. Espérenme un segundito, que hubo cambio de fecha, cambio de planes. Ya les aviso. Espérenme un segundo. El día del examen integrador cambió. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que era el día, ¿qué día les había dicho? ¿2 de agosto? Me parece que sí.
Bueno, ahora ya está confirmada la fecha confirmada. El integrador de introducción a la contabilidad es el día 5 de agosto a las 7 de la mañana. ¿Sí? 5 de agosto a las 7 horas. Ese día ya está confirmada la fecha y la hora del integrador. ¿Nos tenemos que anotar o ya o rendimos No, directamente? no se tienen que anotar porque ustedes están cursando, ¿sí? Ustedes están cursando, o sea que es el examen de esta materia. Van a tener que anotar si van a ir en el lugar que ustedes. A ver, apaga el micrófono. Igual, profe, disculpe. Siempre para los parciales no, o sea, para los parciales no nos tenemos que anotar y para los integradores siempre nos dijeron que sí. ¿Su materia es distinta? ¿Por qué te van a tener que anotar un integrador? Si vos formás parte de la Para comisión. Los finales. Para el final. Esto no es un final, esto es un integrador. Esto sería como un parcial, pero integrador, ¿sí? El parcial es parcial, esto es el final. O sea, no es un final, es el examen de la materia que cursaste. Si sos de esta comisión, vas a tener que rendir en esta comisión, ¿sí? Si vos rendís en esta comisión, no tenés que anotarte, porque yo ya te tengo anotada como alumna, ¿sí? Okay. Ahora, si vos quedás libre en el examen, allí sí te vas a tener que anotar y rendir un final. ¿Estamos? Pero esto es un integrador, el examen de la materia que están cursando, no tiene que anotarse, no. Bueno, ¿alguna pregunta? Avanzamos entonces a la unidad 2. La unidad 2 trata de las organizaciones. En realidad, ¿por qué trata de las organizaciones? A ver, acá tengo una pregunta. Bueno, Candela, sí, creo que quedó aclarado lo tuyo, ¿sí? Lo volví a repetir. ¿Por qué me interesan las organizaciones? Porque en realidad vamos a ver que en las organizaciones existe un sistema de información, que es lo que vamos a hablar en esta materia, y que este sistema de información, que la información más, es la que vamos a tomar de este sistema contable, que en realidad luego vamos a aterrizar en el sistema de información contable para terceros, que es la información o la contabilidad patrimonial. Entonces, primero vamos a ver qué es una organización, qué tipos de organizaciones conocemos, y luego sí vamos a ir analizando los distintos elementos de la información. Bueno, alguien me preguntó me decía que estaba recursando. A ver, la persona que está recursando para solucionar su problema, ¿estás recursando, estás anotado en esta comisión como alumno regular o estás libre? No, estoy libre. ¿Estás libre? Sí. ¿Y te anotaste para cursarla como regular o no? ¿Como alumna libre? O sea, ¿estás cursando de nuevo la materia? Claro, sí, exactamente. ¿Pero figurás en el listado de los alumnos? ¿Yo te envío el mail? Sí. Bueno, sos una alumna común, hacer el parcial sin problemas. Sin problemas, exactamente. Es como que empezaste de nuevo. Ah, ok. ¿Cuándo habías cursado la materia vos? El año pasado. ¿En el primero? Sí. ¿En el primer cuatrimestre o en el segundo? Primero. Bueno, está bien, no hay problema. Sí, me estás recursando, no hay problema. Ok, gracias. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Un segundito, que
entiendo. A ver, ¿qué pasa? A ver, cancelar. No sé por qué no me deja ahí. Ah, si no voy a poder. ¿Ahora lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Acá Sí, se ve, tenemos profe. lo que es una organización. ¿Qué es una organización? A ver si tenemos. Agrupación deliberada de personas para el logro de algún propósito específico, ¿sí? O sea, en realidad no es un grupo de personas, un grupo común de personas, ¿sí? En realidad, para yo poder hablar de organización, tengo que tener en cuenta, en principio, que esta agrupación es deliberada. Estas personas se agruparon por algo, ¿sí? Por el logro de algún propósito común, ¿sí? Algo que decidieron hacer en conjunto. No es un grupo común de personas. Entonces, para poder decir que es una organización, a ver si pasa la otra. ¿La ven a esta? ¿O quedaron en la primera? ¿Ven? Me quedamos en la primera, profe. Dame la primera, profe. Me pasa lo de solo su presidente. Denme un segundito. Yo no sé cómo hacía el año pasado, que pasábamos de una a otra, ahora no puedo pasar de una a otra. Sí. A ver. Si no presentás, profe, creo que puedes pasar. O sea, ahí si vos pones la tercera, creo que la vamos a ver. Ahora, si vos pones ahí abajo, creo que para presentar, ahí ya no vemos si pones la tercera, creo. ¿Ahora la que ven? ¿Ahora la ven la segunda? ahí sí. Y si yo pongo la tercera, a ver, ¿la ven? Sí. Y ahí se ve. ¿Se ven? Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es no cerrar la otra. Yo quería hacer pantalla completa, pero se ve que no. Bueno. Claro, no representa la tercera, si así ponen la pantalla. Claro, exactamente. Bien. Bueno. Entonces, como les comentaba, la organización, en principio, se distingue de un grupo común de personas porque tienen un propósito distintivo. Tienen un propósito todas esas personas. Esas personas se agruparon. Esas personas tienen, sí o sí, tiene que haber dos o más personas para poder formar una organización. No puede ser una sola persona, ¿sí? Primero. Segundo, tienen un propósito. Todas tienen un propósito en común. Y existe una estructura deliberada, ¿sí? Una estructura que puede ser abierta, flexible, que yo pueda incorporar personas, pero que dentro de este organismo, de esta organización, tiene que haber una cierta estructura. Eso es fundamental, porque eso hace que se distinga la organización de cualquier grupo de personas. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los elementos. Decimos, participantes que han contribuido a su formación. Como yo les decía, tenemos que tener por lo menos dos o más personas que decidieron formar esa organización. Que sí o sí tienen que tener uno o más objetivos en común. Que para lograr ese objetivo tienen que tener metas específicas, una actividad para poder lograr esas metas y esos objetivos, y contar con recursos para poder lograrlos, ¿sí? O sea que tenemos que tener participantes, objetivos, metas específicas, una actividad para poder conseguir eso, y en realidad van a tener que contar con ciertos recursos. Después vamos a ver qué tipo de recursos y a qué nos referimos, pero allí distinguimos los elementos fundamentales de una organización. Ahora vamos a ver que nosotros vamos a hablar de organización, y yo a veces cuando les hablaba les decía el ente, y trataba de no decirles empresa. Hablamos de organización o de ente. ¿Qué es un ente? Yo cuando defino un ente digo, un ente es todo lo que existe o puede existir. Pero cuando yo hablo de contabilidad,
decimos que los entes son sujetos capaces de adquirir derechos y obligaciones, contraer obligaciones, ¿sí? Un ente es un sujeto que es capaz de adquirir un derecho y de contraer obligaciones. Y allí entonces arribamos a dos tipos distintos de entes. Una persona jurídica y una persona humana, ¿sí? Antes llamábamos a las personas humanas personas físicas. A partir de la modificación del código, de la unificación del Código Civil y Comercial, tenemos dos tipos de entes, la persona jurídica y la persona humana, ¿sí? Se llama persona humana, lo que antes llamábamos persona física. Entonces, si ustedes van a usar un libro viejo, encuentran un texto anterior al año 2015, agosto del 2015, que fue la modificación del código, pueden llegar a encontrar persona física, ¿sí? Hoy se llama persona humana, ¿sí? ¿Qué es una persona jurídica? En realidad una persona jurídica sería lo que llamábamos una organización o un ente en el cual está integrado por dos o más personas, ¿sí? Ahora, esa persona jurídica, ese ente que está formado por dos o más personas, ¿sí? Tiene una personalidad distinta a cada una de las personas. Por ejemplo, el socio A y el socio B se juntan para hacer una sociedad, ¿sí? Esa sociedad se llama persona jurídica, ¿sí? Que está integrada por el socio A y el socio B. La persona humana es el socio A, la otra persona humana es el socio B. Pero la persona jurídica es el socio AB, que seguramente a lo mejor se llama la sociedad C. Tiene una personalidad distinta a cada uno de los socios, ¿sí? Pueden tener derechos y obligaciones distintas a cada uno de los socios. Entonces, aquí, vamos a ir viendo que las personas jurídicas están formadas por dos o más personas que son totalmente distintas a las personas humanas que la integran, ¿sí? Y que pueden tener responsabilidades distintas según el tipo jurídico del cual estemos hablando. ¿Se entiende? Por ejemplo, tenemos personas, vamos a tener una clasificación de estas personas, personas jurídicas, serían lo que generalmente conocemos como sociedades. Podemos hablar de las asociaciones civiles, podemos hablar de las fundaciones, de las personas jurídicas sin fines de lucro, como por ejemplo una iglesia, una mutual, una cooperativa, un consorcio, una cooperadora de una escuela, una asociación vecinal de un barrio, ¿sí? O un club, ¿sí? No tienen fines de lucro, solamente persiguen fines para beneficios de sus integrantes. Esa es una persona jurídica, ¿sí? Una persona jurídica podemos considerar personas jurídicas públicas o personas jurídicas privadas. Por ejemplo, las personas jurídicas públicas sería, por ejemplo, el Estado Nacional, cada una de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un municipio, la Municipalidad de Rosario, ¿sí? O cualquier municipio, ¿sí? Entonces, esas serían personas jurídicas públicas. Personas jurídicas privadas, entonces serían las que nombramos antes. Una iglesia, la cooperadora de una escuela, una asociación civil, una fundación, una cooperativa, una mutual, ¿sí? Son personas jurídicas privadas. A su vez, tenemos personas jurídicas privadas, cualquier tipo de sociedad regulada por el Código Civil y Comercial o por la Ley de Sociedades.
tenemos una ley de sociedades, la ley 19.550, que trata distintos tipos sociales. Esta ley, además de tratar los distintos tipos sociales, también enumera la responsabilidad de los socios en cada tipo social y cómo está integrada, cómo son los órganos de administración, los órganos de fiscalización, cómo son los aportes de cada uno de los tipos sociales, ¿sí? Entonces, estas serían, en este caso, serían entes de personas jurídicas privadas. También puede haber mixtas, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron que hay una empresa de colectivos que dice mixta? ¿Qué significa? Que en este caso, la persona jurídica está integrada por personas... Profe, se quedó en la fotito que dice entes, no cambió, no sé si quería cambiar o no. No puedo cambiar. Me quedé ahí porque no tengo más. Lo demás lo tienen ustedes. No tengo... Ahí quedó. ¿Estamos? Allí quedó. Solamente les dije que allí seguíamos con personas jurídicas y humanas. Entonces, les decía que existían personas jurídicas que podían ser públicas, privadas o mixtas, ¿sí? El capital mixto sería que interviene una parte de una persona jurídica, pública, y una privada. Yo les comentaba que existía una empresa de colectivos que dice empresa mixta. ¿Por qué? Porque una parte de esa línea de colectivos depende de la Municipalidad de Rosario y otra parte de capitales privados. Entonces es una persona jurídica mixta. ¿Se entiende? ¿Entendimos más o menos o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, a su vez, les decía que entonces teníamos con fines de lucro o sin fines de lucro. Esta es una clasificación de estos tipos. Con fin de lucro, recuerden que habíamos hablado ya antes del tema del fin de lucro. El ente que persigue un fin de lucro, decíamos que lo llamábamos empresa. Ojo, pueden haber empresas que sean personas jurídicas o puede ser que la persona humana tenga lo que se llama una empresa unipersonal, ¿sí? Una empresa unipersonal, por ejemplo, una persona humana que pone un negocio y es solamente ese titular. Eso se llama empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque esa persona no es jurídica, es una persona humana. Esa única persona tiene una explotación a su nombre. A su nombre es un solo. Entonces no es una sociedad, es una sola persona. Es una explotación unipersonal. Es una empresa unipersonal. ¿Por qué es una empresa? Porque tiene un fin de lucro. Por ejemplo, poner un kiosco o poner un autoservicio o lo que fuere. ¿Sí? Es una unipersonal. Y si no, pueden estar colegiadas. Quiere decir que cuando intervienen varias personas, tenemos distintos tipos sociales. Bueno, hablábamos de las de fines de lucro o sin fines de lucro. El fin de lucro, entonces decíamos que pueden ser unipersonales o pueden ser sociedades. Normalmente las que tienen fin de lucro se llaman empresas. ¿Sí? La persona, recuerden que yo puedo conseguir, o sea, mi idea es obtener un lucro o un beneficio. Hago una actividad para obtener un lucro o un beneficio, ¿sí? A diferencia de las que son sin fines de lucro, que la idea era que obtener beneficios para los asociados, como todas esas que nombramos, que eran las iglesias, los clubes, las mutuales, las cooperativas y demás. ¿Sí? Un centro de jubilados, una cooperadora de una escuela, ¿sí? Esas son entes sin fines de lucro. Bueno, ahora pasamos a las personas según. Unipersonal dijimos que era una sola persona y colegiadas. En las colegiadas tenemos varios tipos. Esos distintos tipos de sociedades están reglamentados y están legislados en esta ley 19.550, que es la ley de sociedades, la ley general de sociedades, ¿sí? Esta ley general de sociedades me
clasifica a los distintos tipos sociales. Vamos a ver los principales tipos sociales. En realidad, ustedes van a trabajar con algunos, por ejemplo, una SRL, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, ¿sí? Una sociedad en comandita. Estos tipos sociales, normalmente ustedes a lo mejor quizás conozcan a las SRL o a las sociedades anónimas. ¿Por qué se llama sociedad anónima? Porque el capital de la sociedad anónima está dividido en acciones. Entonces, la persona tenía una acción y era como que estaba oculta. Antes no, era como que la idea era que no se conozca el nombre del dueño, del propietario, ¿sí? La persona compraba las acciones y no se sabía quiénes eran los dueños. Entonces yo compraba las acciones de tal sociedad anónima, ¿sí? A partir de determinado momento, fue obligación que se registren bien los nombres de los propietarios de los bienes, porque en realidad la idea es que, a ver, tenemos que ver que hay alguien que tiene que tributar por eso, alguien que tiene que estar como responsable detrás de eso. Entonces, lógicamente, que la idea de anonimato no existe. Se llama sociedad anónima porque en realidad el capital lo tenemos dividido en acciones, los socios, que se llaman accionistas, compran acciones, que es un pedacito del capital de esa sociedad. Ese capital de las acciones, ese capital accionario, a veces puede que cotice en bolsa. Hay sociedades que tienen un capital que cotizan en bolsa, entonces yo puedo comprar las acciones de esas sociedades, o puede ser que constituyamos una sociedad anónima más pequeña, y en realidad en esa sociedad anónima, lógicamente, si no cotiza en bolsa, no tiene tantos requisitos como, por ejemplo, las grandes sociedades que sí necesitan mayor cantidad de personas para administrarlas. Por ejemplo, una gran sociedad que tiene acciones que cotizan en bolsa, imagínense que no van todos los dueños de esa sociedad a administrarla, no van a ir a la empresa. Sí, en cambio, una empresa más pequeña, seguramente, por más que sea una sociedad anónima, puede que a lo mejor sea una sociedad anónima de 3 o 4 socios. Seguramente esos socios también quieran ser los directores de esa sociedad y quieran estar dentro de la sociedad para administrarla. Pero si hablamos de una gran sociedad anónima que tiene 1000 socios, no van a ir los 1000 socios a administrar esa sociedad, ¿sí? Entonces, en esa sociedad anónima más grande, normalmente están bien diferenciados los órganos de administración, los órganos de decisión, que serían los dueños, porque quien decide son los dueños socios. ¿Y cómo se deciden? Reunidos en una asamblea. Ellos hacen una reunión que se llama asamblea, se presentan los socios y votan y demás, se toman las decisiones. Pero ¿quién ejecuta esas decisiones? El órgano de administración, que en realidad pueden ser gerentes, directores, ¿sí? Esas personas. ¿Estamos? Y existe un órgano de fiscalización, que serían las personas que fiscalizan si estos directores cumplen con lo que decidieron los socios en la reunión en la asamblea, ¿sí? Entonces, esa comisión fiscalizadora, que a veces son los síndicos o la comisión fiscalizadora, verifican, controlan si en realidad los directores cumplen con lo que dijeron los dueños que se reunieron en esa asamblea, pero que en realidad no pueden estar todos los días trabajando ahí porque se estarían chocando. ¿Se entiende? Entonces vemos que una gran empresa es muy distinto y tenemos bien diferenciados los distintos órganos. Una sociedad más pequeña que la sociedad anónima es la sociedad de responsabilidad limitada, lo que ustedes conocen como SRL. ¿Sí? Una SRL, el número de socios no puede exceder de 50, no puede tener más de 50 socios, ¿sí? Pero sí o sí tiene que tener 2 o más, o sea, de 2 hasta 50 socios. Allí tenemos una SRL. En estas SRL y en las sociedades anónimas, los socios, ¿qué hacen? Primero, vamos a considerar que se reúnen las personas para constituir esta sociedad. Estas personas
que decidieron constituir la sociedad hacen un contrato social, que en la sociedad anónima se llama estatuto, ¿sí? En la SRL se llama contrato social. Dijimos que en la SRL el capital, no lo dijimos, se los digo ahora, está dividido en cuotas sociales. En la sociedad anónima el capital está dividido en acciones, ¿sí? Por eso los socios de la sociedad anónima se llaman accionistas. En cambio, el capital de la SRL está dividido en cuotas sociales, cuotas de capital. Los socios se reúnen y pueden decidir, bueno, vamos a constituir una sociedad, vamos a suponer, no sé, 500.000 pesos, ¿sí? Si los socios deciden aportar el dinero en efectivo, pueden que no cuenten con todo ese dinero y pueden constituir igualmente la sociedad, sí, ya sea una sociedad anónima o una SRL, los socios pueden constituir la sociedad aportando solamente el 25% de lo que se comprometieron a aportar. Por ejemplo, de esos 500.000 pesos, con que cuenten con el 25%, lo integran, lo depositan en este momento, lo depositan en la sociedad en este momento y arranca la sociedad, ya sea la anónima o la SRL. Y tienen un plazo de 2 años para aportar lo que falta, ¿sí? O sea que no es necesario que arranquen con todo ese capital en el cual figura en el contrato, porque en el contrato dice la sociedad girará con un capital de tanto, dividido en tantas acciones de tanto. No hace falta que los socios vengan con todo el dinero, ¿sí? Si es dinero, aportes en efectivo. Ahora, si los socios deciden que en vez de aportar dinero en efectivo van a aportar, qué sé yo, un rodado, o mercaderías, o un inmueble, si el aporte de los socios a la sociedad es en bienes, lo tienen que integrar cuando se constituye, ¿sí? No podemos esperar a los 2 años. Solamente esperamos a los 2 años si el aporte es en efectivo. Si el aporte es en bienes, tienen que aportarlo al momento en que se constituye, ¿sí? Esto es para los 2 tipos sociales que dijimos, SRL o sociedades anónimas. Bueno, tenemos otras sociedades que son un poco más pequeñas. Una sociedad que se llama colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? En las sociedades colectivas, los socios tienen un tipo de responsabilidad que se llama subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Qué es esto? Ahora esto, ¿por qué vengo a esto y después vuelvo a la SRL? Esta sociedad colectiva, los socios dicen que tienen responsabilidad subsidiaria. ¿Qué significa? Vamos a suponer que la sociedad asume una deuda muy importante, los socios se juntaron, constituyeron una sociedad colectiva, la sociedad asume una deuda muy importante y no puede cumplir con sus compromisos. Entonces, si la sociedad no puede cumplir con sus compromisos, con sus deudas, los socios se van a hacer cargo de esa deuda de la sociedad, ¿sí? Los socios tienen responsabilidad subsidiaria, ¿sí? Subsidiaria, ¿qué pasa? Si la sociedad no cumple, cumplen los socios. Pero además de tener su responsabilidad subsidiaria, tienen responsabilidad ilimitada y a su vez responsabilidad solidaria. ¿Qué significa ilimitada? Que la responsabilidad de los socios no tiene límites, a diferencia de la SRL. ¿Por qué? Porque el socio, además de ser responsable por lo que se comprometió a aportar, también tiene que responder con sus propios bienes por la deuda de esa sociedad, ¿sí? Con los bienes propios. Pero a su vez, también es solidaria. Vamos a suponer que los bienes de un socio no alcanzan para cubrirlo, porque vamos a suponer que la sociedad tenía una deuda de 30.000 pesos. Que en realidad la sociedad no se pudo hacer cargo, entonces los 3 socios que deberían aportar 10.000 cada uno, con sus propios bienes. Pero uno de los socios no tiene eso. Entonces, como él en sí, además de ser subsidiaria e ilimitada, es solidaria, el socio que tiene bienes hace frente por las deudas de la sociedad y como socio solidario responde por la parte del socio que no alcanza a cubrir su proporción.
¿Se entiende? Esa es una sociedad que se llama colectiva. Los socios tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Por qué expliqué esto? Porque la sociedad de responsabilidad limitada, de allí está el nombre, los socios limitan su responsabilidad al capital al que se comprometieron a aportar. Y nada más. ¿Sí? Por eso se llama SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Porque los socios dijeron, bueno, yo aporto 10.000 pesos, yo aporto 15.000 pesos, yo aporto 20.000 pesos. Cada uno se comprometió a aportar tanto. No hace falta que sean todos iguales, cada uno tendrá un porcentaje distinto si aportaron así o no. Eso es un acuerdo de los socios. Cada uno compra las cuotas de capital que considere, ¿sí? Pero se compromete a aportar tanto y aporta tanto, y su responsabilidad es por lo que se comprometió a aportar. No va a responder con sus propios bienes por las deudas de la sociedad, a diferencia de esa sociedad que le comenté, que era la colectiva, que allí sí los socios se hacen responsables por las deudas de la sociedad. ¿Se entiende? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Entienden? Bueno, ahora pregunten, porque me interesaría que pregunten. Yo le puedo hacer una pregunta más de la coyuntura. Tiene que ver con que si se siguen constituyendo empresas como sociedades colectivas hoy día con lo vertiginoso que es el movimiento que pasa. Yo les cuento, existen algunas, yo sé que existen, pero yo nunca constituí ninguna. Les digo la verdad, las que he constituido han sido SRL. Claro. Existen algunas, deben ser por personas que tienen demasiada confianza. Incluso ahora, por ejemplo, hay otro tipo social que se llama Sociedad de Capital e Industria. Bueno, porque en realidad la Sociedad de Capital e Industria, esto, fíjense que sí, se modificó el código, y esto quedó vigente, o sea que algunas deben andar dando vueltas. Deben ser muy pocas, yo estimo que es muy poco, y aparte más porque el compromiso y nadie va a tener ganas de comprometerse, hacer una sociedad y hacerse cargo con sus propios bienes. Pero bueno, en realidad está. Sí. ¿Alguien habló? Sí, te iba a preguntar si sabías de alguna sociedad colectiva, por ejemplo. No conozco ninguna yo. En realidad no conozco ninguna. No. Yo no conozco ninguna. Y es más, yo nunca constituí ninguna. Porque aparte, lógicamente, que nadie tiene intenciones de comprometer su propio capital por una sociedad. Aparte, como están las cosas, normalmente no es muy seguro, ¿no? Y más en este país. Sí. Esperen que miro el chat por escrito. A ver, espérenme un segundito. Acá me preguntan, una peluquería, sí, pero no sé a qué se refería. Y acá me dice anónima con participación estatal mayoritaria. Bueno, puede ser, sí, sería un tipo social de mixta, de la sociedad de capital mixto, exactamente. Familiares pueden. A ver, sí pueden ser socios, sí, pueden ser socios familiares. Sí. Sí pueden ser socios. ¿Otra pregunta? Quería decir, por ejemplo... No pueden ser matrimonios, los integrantes de una sociedad conyugal no pueden ser socios, ¿eh? No. Ese power, eso que subís, sí. Lo otro ustedes lo tienen, todo el tema de la clasificación de sociedades, tienen un cuadrito, no tiene sentido que les haga un power porque está en un cuadrito muy sencillo en la publicación, o sea que no tiene sentido. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, bueno. Entonces vamos a avanzar con las sociedades. Les decía, las sociedades, tenemos una sociedad de capital industria. Fíjense que esta sociedad de capital industria también es algo que es muy raro, pero por ejemplo, hay un socio capitalista y un socio industrial. El socio capitalista aporta, como la palabra lo dice, el dinero. Y el socio industrial, ¿qué aporta? El socio industrial aporta su trabajo.
Entonces, el compromiso de ese socio industrial va a ser solamente por el trabajo que se comprometió a aportar y el trabajo. En cambio, la responsabilidad del socio capitalista tiene que hacerse cargo por o sea que la responsabilidad de él es exactamente igual que la del socio de la sociedad colectiva. O sea, fíjense que tiene una responsabilidad solidaria y limitada, pero por las deudas de la sociedad, y el otro socio solamente va a poner trabajo. Bueno, puede ser que a lo mejor yo contrate, encuentre una persona que sepa hacer, tenga determinada habilidad, entonces yo pongo el capital para eso y la otra persona va a poner su trabajo. Puede ser que exista. Por eso está esta sociedad de capital e industria. Hay que ver qué situación se plantea, y a lo mejor es una sociedad que se puede constituir. De hecho, se debe haber presentado muchos casos para poder estar legislada y estar durante tanto tiempo en la ley. ¿Sí? Bueno. Y luego también tenemos la sociedad en comandita. Sociedad en comandita tenemos en comandita simple y en comandita por acción. ¿Qué es la sociedad en comandita simple? La sociedad en comandita simple tenemos dos tipos de socios. Un socio que es el comanditado y un socio que es el comanditario. El comanditado tiene la misma responsabilidad que el socio de la sociedad colectiva, el comanditado. Y el comanditario, no, el comanditario se limita su responsabilidad al capital que dijo que iba a aportar. A su vez, esta sí conocí una sociedad en comandita por acciones, no en comandita simple, sino en comandita por acciones. Y en la sociedad en comandita por acciones, también tiene dos socios, un socio comanditado y un socio comanditario. El socio comanditado tiene la misma responsabilidad que el socio de la sociedad colectiva. Y el comanditario, el capital del socio comanditario, está dividido en acciones. Por eso que se llama sociedad en comandita por acciones. De esas sí conocí una sociedad hace unos años. No sé si estará vigente, pero hace unos años, unos cuantos años, conocí una sociedad que era una sociedad en comandita por acciones. Y en realidad era una empresa. Los socios decidieron armarla de esa forma, no sé por qué motivo, pero en realidad eso sí, esa la conozco. Bueno, y en realidad luego tenemos, bueno, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Bueno, ellas están legisladas, estas sociedades anónimas, ojo, porque puede ser que sean sociedades mixtas, pero no todas las sociedades mixtas tienen participación estatal mayoritaria. Fíjense que en estas, el Estado tiene que tener el 51%, ¿sí? Y en ese caso es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que es distinta de una sociedad mixta. Una sociedad mixta significa que el capital tiene capital público y privado, pero no necesariamente tiene que ser con participación estatal mayoritaria. Esta, sí o sí, se llama así porque el Estado tiene el 51% del capital, o más. Por eso se llama de esa forma. Bueno, otra de las clasificaciones, entonces dijimos que podían ser privadas, públicas o estatales y mixtas. Otra clasificación, según el capital, pueden ser las organizaciones, pueden ser nacionales o extranjeras, ¿sí? O mixtas. Hoy, debido a la globalización, las empresas generalmente son mixtas. Y según el tamaño, tenemos grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas o pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Eso sería en función del tamaño de las empresas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el criterio para clasificar una empresa en grande, pequeña o mediana? ¿La cantidad de empleados? ¿La facturación? No, es la facturación. Incluso hay una resolución que sale generalmente por año, sale un importe, el cual mide en función de la actividad, si la actividad es comercial o la actividad es agrícola o la actividad es industrial, en función de la actividad hay distintos montos en el cual clasifica la sociedad en grande, pequeña o mediana. ¿Sí? Perfecto. Estamos bien. Bueno, todo esto
Porque estamos hablando de los entes, que dentro de los entes decimos que vamos a tomar esta información que generen estos entes y allí vamos a intervenir nosotros tomando la información de estos entes para generar este sistema de información que es lo que estamos, y es uno de los principales objetivos de esta contabilidad o este sistema contable patrimonial que es el objetivo de esta materia. Entonces vamos a incorporar ahora a ver algo de lo que es la información. A ver si tenemos, esperen que vamos a ver si tenemos algo aquí, por aquí, de información. Vamos a ver si tengo por aquí algo de información. Espérenme un segundito, a ver si tenemos por aquí información. Bueno, ¿están viendo? ¿Lo ven? Sí, sí, pero... Bueno, acá tenemos una pequeña definición, pequeñas definiciones de lo que es la información. Fíjense, información, me dice, ¿quita o disminuye la incertidumbre? Está bien, estoy en una situación de incertidumbre, si yo cuento con información, esa información quita o disminuye la incertidumbre que tengo. Para que sea información tiene que ser desconocida para quien la recibe, ¿sí? Si no, no es información. O sea que debe ser desconocida para quien recibe la información. Mediante la información se comunica conocimiento, algo de conocimiento, algo nuevo tengo que informar, ¿sí? Es un integrante básico y fundamental para la toma de decisiones. La información es un integrante básico y fundamental. Yo, para tomar decisiones, necesito información. Y se presenta bajo una forma comunicable. Distintos tipos, puede ser visual, oral, distintos tipos de transmisión de esa información. Una forma comunicable. ¿Qué clase de información tenemos? Fíjense, puede ser una información no programable, una información accidental, algo que ocurre en el momento y no estuvo programada. O si no, información programable, aparece con regularidad. O sea, yo regularmente brindo esa información. Por ejemplo, algo no programable, no sé, se rompió algo, es accidental, se rompió algo. En este momento, la información que tengo de ese hecho es algo que no fue programado, nadie planeó eso, pero sale esa información por algo que ocurrió accidentalmente. Programable es una información que se brinda regularmente. Ojo, que esta programable puede ser prospectiva. Cuando yo hablo de algo prospectivo, es algo a futuro, una previsión o programa futuro, algo que voy a hacer en el futuro. O descriptiva. Y si es descriptiva, puede ser de información histórica de algo que ocurrió en el pasado, cuando yo, por ejemplo, presento un balance y digo el resultado que se generó en ese ejercicio en el pasado, o puede ser información concomitante, algo que ocurre en el momento, en el presente. ¿Sí? Entonces, no programable es algo accidental, y la programable tenemos que tener en cuenta si es prospectiva, si yo hago una previsión, un programa futuro. Generalmente la prospectiva sería cuando yo hago balances proyectados, ¿sí? Hago un balance proyectado, sería una información prospectiva, una información a futuro. Hago un presupuesto, ¿sí? En cambio, descriptiva puede ser de una información histórica, de algo que ocurrió en el pasado o de algo que está ocurriendo en este momento. Esa es la clasificación de la información.
en principio, no quiero seguir avanzando porque es bastante, y si no tengo que cortar el tema, no tiene sentido, les digo que vayan ustedes avanzando con la lectura, y el miércoles sí vamos a hablar ya de lo de qué es el sistema de información contable, ¿sí? O sea que les propongo que ustedes vean de la unidad 2, considero que la 1 la vieron completa, si queda alguna duda se verá en su momento, cuando hagamos un repaso, o si quieren vemos algo, si es algo rápido lo podemos ver en la próxima clase, y les propongo que para la próxima clase de la unidad 2, vean, desde que inicia la unidad 2, vamos a analizar el punto 1, 2 y 3. ¿Sí? O sea que nos quedaría, de lo que vimos hasta ahora, nos quedarían pendientes ver el tema del proceso decisorio y el tema de el sistema de información contable. Les propongo que entonces, en la próxima clase, traten de traer leído eso. Y el proceso decisorio, a ver si puedo mostrárselos ahora, se los muestro ya, a ver si lo tengo por aquí. Creo que está por acá. Profe, perdón, ¿puedo repetir la tarea? Sí. Que vean. Vamos a ver, les digo de página a página, así todos estamos de acuerdo. Desde que comienza la unidad 2 hasta la página 49 inclusive. ¿Sí? Desde que comienza la unidad 2 hasta la página 49 inclusive. Y me interesaba ver el proceso decisorio, a ver si se los puedo comentar ahora. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito, que creo que lo tengo por aquí. A ver. No. No. Bueno, el proceso decisorio ustedes lo tienen en la página 48. ¿Tienen la publicación? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, si tienen la publicación, les decía que en la página 48 está el proceso decisorio. Esto, bueno, lo vamos a analizar, sí, porque en principio me interesa, quedan poquitos minutos y me interesa verlo con ejemplos. Bueno, está dentro de lo que ustedes tienen que analizar, así que véanlo, la próxima clase lo vamos a analizar con un ejemplo, para poder entender bien el proceso decisorio y poder avanzar con esta unidad 2. O sea que sería el punto 1, 2 y 3 completo de la unidad 2. ¿De la parte práctica nada, profe? De la parte práctica, por ahora no, porque me interesa, más vale prefiero que analicen bien esto y que tengan bien entendido esto. Nos vemos entonces el día miércoles. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Escucho. Estoy atenta a alguna duda, alguna pregunta. No, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces, en principio nos vemos, traten de ver esto, si queda alguna duda de la unidad 1, lo vemos, traten de repasar bien el tema de modelos si les quedaron algunas dudas, y de avanzar con estos 3 primeros puntos de la unidad 2, ¿sí? Nos vemos directamente el miércoles. Hoy traté de ser puntual, ¿eh? Vieron que hoy traté de ser puntual. Vamos a tratar del miércoles arrancar unos minutitos antes de las 13, así no perdemos los minutos iniciales de que cuando ingresan, ¿sí? Por lo menos 5 minutitos antes vamos a tratar de ingresar. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos, profe. Chao.